Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en una transmisión más del Diario Ultimátum en el programa de Contextos. Como ustedes saben, es un tema, bueno, hay muchos temas, pero como ustedes saben, este es un programa para debatir justamente esos temas de la agenda sociopolítica nacional, la agenda socioeconómica, los temas más importantes de la geopolítica mundial y los temas locales. Hay que estar enterados y hay que ser parte del debate. Ser parte del debate político, económico y social es ser parte de tu historia, parte del momento que estamos viviendo. Y eso los invitamos, compañeros, amigos y amigas que nos siguen por las redes. Muy buenas noches, maestro Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Maestro Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Presente, mi estimado Víctor, emocionado de verlos todos, excepto la maestra Queta, pero me da mucho gusto verlos. Ahora nos platicarás cómo te fue en la boda en Oaxaca. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, qué gusto saludarlos. Muy bien, pues si les parece hoy, los temas que vamos a platicar es justamente lo que sigue estando en medio del debate nacional, no podemos excluirnos de esa discusión, lo que está, bueno, lo que ocurre a partir de esta investigación que hace Mexicanos contra la Corrupción, que difunde el programa Latinus a través del periodista Carlos Loret de Mola y que genera una reacción del presidente que en términos políticos, miren, yo quisiera, más allá de la parte personal, en términos políticos tiene trascendencia en el escenario nacional. Ese es el tema y que ha derivado ya en varias circunstancias que vamos a hablar. Y el otro tema también es, ¿qué está pasando con la oposición? La oposición en nuestro país, un país democrático, originalmente de una democracia controlada por un partido casi único, ha pasado a una especie como de transición democrática a principios del año 2000, y hoy, dice los organismos internacionales, estamos en un sistema híbrido, es decir, no estamos en un sistema democrático, como que parece que hay un retroceso en nuestro país respecto a la democracia. Tres temas muy, muy importantes, a reserva de que vayan saliendo algunos más. Pues, ¿quién empieza? Ricardo del Muro, ¿cómo ves todo lo que está ocurriendo? Tienes el derecho de réplica, diría el presidente. Bueno, a mí me hubiera gustado estar hasta el final, porque bueno, si quieres hasta el final. Sí, adelante. Bueno, pero doy mi opinión si quieres. Dale. Bueno, yo creo que en el caso de la famosa Casa Gris, es una bola caliente. Yo creo que ha sido el mejor bazucazo que se ha lanzado contra el gobierno de López Obrador. Y vamos a ver los resultados. Yo creo que eso es fundamental. Obviamente, esto ha generado una percepción bastante mala hacia el presidente. Todo parece indicar que se sigue repitiendo el esquema de que la familia de alguna manera se beneficia, y bueno, que no es raro que la familia se beneficie en función a que está el padre en el poder. Pero yo creo que hay que hacer, a mí me gustaría hacer dos aspectos fundamentales. Uno, yo creo que el escándalo, aunque efectivamente golpea en forma directa la imagen de no a la corrupción, primero pues no se ha llegado a una definición total, estamos en un ping-pong, el presidente dice algo y viene la respuesta y después viene la respuesta y viene la contrarrespuesta, pero yo creo que este escándalo no creo que deslegitime todo lo que es un proyecto político que en última instancia no es tanto terminar así, lograr la pureza, convertir al Estado mexicano en la pureza celestial, sino en lo fundamental desde mi punto de vista es recuperar la rectoría económica del Estado. Eso es un punto. Por otro, también creo que aunque es cierto que el presidente y todo en ese sentido, el gremio periodístico lo hemos estado de acuerdo en que el presidente ha sido muy duro contra los críticos y que descalifica y demás. Creo que la respuesta de presidencia y del presidente hacia las críticas de Loret de Mola han sido desafortunadas, al grado que ahorita, pues a mí me llama mucho la atención que Loret de Mola prácticamente se ha convertido en víctima y en representante y en un personaje representante de la libertad de expresión y del periodismo en México, lo cual pues no creo que sea muy justo ese calificativo. Creo que
Esa parte se debemos de... Y el tercer punto, y el tercer aspecto va muy ligado a la segunda parte del programa que tú estás señalando. En última instancia, esto es un bazucazo muy fuerte, creo yo que va a darle mucha munición a la oposición hacia López Obrador, pero por el otro lado, vamos a ver si existe la capacidad de la oposición, y lo digo así en abstracto porque pues no hay nadie concreto, si existe la capacidad de la oposición de canalizar este descontento hacia un objetivo político concreto de lucha programática e ideológica contra el proyecto de la 4T. Y muy ya con esto cierro mi comentario, porque hasta ahorita todo parece indicar que ha sido un tírale al blanco, y donde hay escándalo se pega, pero no encontramos un discurso que de alguna manera digamos, bueno, este es el proyecto que nos conviene a los mexicanos, y esto es lo que podemos tener una alternativa para, y por qué no decir, para quitarnos de encima a López Obrador y a los morenistas. No bueno, existe. Muy bien, Ricardo. Vamos a tratar de sintetizar para los compañeros que nos siguen, compañeros y compañeras que nos siguen. Lo que estás diciendo es que efectivamente es un golpe muy fuerte contra Andrés Manuel López Obrador, pero no contra el programa, no contra el proyecto, y que dudas mucho que la oposición logre canalizarlo, porque no hay alguien que lo esté haciendo desde esa perspectiva. Y una siguiente consideración es que ha puesto como víctima a Loret de Mola. Yo te preguntaría ahora, Juan Carlos, porque esas aseveraciones que hace Ricardo del Muro tienen que ver con algunas preocupaciones que desde mi punto de vista creo que ahí debería estar el debate, no en una posición de Andrés Manuel y Loret de Mola, o Andrés Manuel y los periodistas, sino en el debate. ¿Es la corrupción en realidad esto que le pega como una imagen a este concepto de la no corrupción de Andrés Manuel? ¿Es la corrupción, como decía Peña Nieto, una condición cultural en nuestro país y no es posible quitarla, no es posible extirparla? Realmente está en los genes, realmente está en el sistema, realmente no se puede extirpar, y ahora incluso en este gobierno que tanto se precia de no estar en la corrupción, resulta que se repiten los mismos hechos. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Bueno, yo lo que creo es que la corrupción no es exclusiva de México, para empezar, y tanto que sea en el ADN no es así, y para eso se desarrollaron a lo largo de los últimos años una serie de mecanismos de rendición de cuentas que no existían en la época del priato, como el órgano superior de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación, los órganos reguladores, la Comisión de Derechos Humanos, todos estos, los llamados organismos constitucionales autónomos, fueron mecanismos que institucionalizaron y restringieron y limitaron e incluso hicieron del ejercicio público una tarea de riesgo para cualquier funcionario por toda la rendición de cuentas que puede representar. Ahora, eso no implica que con eso se haya evadido la corrupción. Parece ser que la corrupción a veces es un tema que mata y a veces es un tema que es premiado. Nosotros tenemos muchos políticos en Chiapas que se sabe que se han enriquecido a costillas del poder y nadie los cuestiona por eso, nada más asoman y todo el mundo ya que los abraza. No es bien premiado ser honestos, esa es la verdad, ¿no? Y a mí lo que me parece es que el presidente, gran parte, yo creo que la cuarta transformación sin el presidente no existe, ¿no? Es como Cristo con sus apóstoles, pero pues, ninguno de ellos heredó la iglesia, aunque Pedro la haya fundado, ¿no? Y es lo que pasa cuando tú, y ese es un problema muy grave ahora de consternación para sus creyentes, el que esta figura inmaculada haya recibido un golpe en la parte toral de su discurso, que tiene dos perspectivas: la corrupción desde el punto de vista reglamentado, digamos, combatida por las leyes, y la corrupción desde la cartilla moral, desde la visión ética, filosófica del ejercicio del poder que tanto planteó el presidente. Te haría una pregunta más, Juan Carlos, porque a mí me parece que es el centro del debate, digamos, de la democracia es el ejercicio público. Es decir,
¿por qué un presidente, cualquiera que este sea, Andrés Manuel, Fox, los que hayan pasado, por qué tendría que moralizar al país? ¿Por qué tendría que moralizar, digamos, a la vida privada de las personas? ¿Por qué no se dedican más bien a hacer el ejercicio público respetando las leyes? Es decir, ¿por qué meterse en ese berenjenal que lo hace tan vulnerable como ahora se ha evidenciado? Sí, yo creo que ahí el presidente se tendió una trampa solito, ¿no? Al pretender erradicar por decreto o por fe la corrupción. Y lo podemos ver, vete al Congreso del Estado acá, vas a ver las camionetotas de lujo, o sea, no han desaparecido en algunos funcionarios, no en todos, algunos sí. Aquí el tema es, ¿cuál es la forma decente de dedicarte al servicio público? Y ahí no me parece justo esta división del país entre conservadores y cuatroteros, cuando la 4T recibió cualquier cantidad de sinvergüenzas y los ha empoderado, como Manuel Bartlett, ¿no? Y como muchos más, sí, claro. Pero muchísimos más. Y aquí los hemos visto mutar de un partido a otro, y no cambiaron su estilo de vida, ¿no? A mí me parece injusto que se haya estigmatizado al pasado, todos son corruptos y los que vengan de acá, es que como, perdón por el cuento que voy a contar, el chiste, es como el cuate borracho que entra a una cantina y dice, a ver, todos desde aquí para la izquierda son mampos, ¿no? Perdón por la palabra, ¿no? Y los de acá, para la derecha, que vayan y chiflen a su mamá, ¿no? Y entonces uno se para y dice, oye, yo no soy mampo, y dice, no, pues entonces pásate de este lado, así tiene el presidente al país, nos tiene a fuerza que encasillar. Y lo vemos ahora en el discurso del maestro Ricardo, cuando habla de la oposición como si también Loret fuera parte de la oposición, como si no existiera la sociedad civil, sí, que también está juzgando estos hechos desde la ciudadanía. Esa ciudadanía, ese tigre del que hablaba el presidente, no hay que menospreciarlo, maestro Ricardo. No hay que menospreciarlo. Ahí está. Yo creo que ahorita se activó con este tema. Evidentemente, ni Marco Cortés, ni Alejandro Moreno, ni... Ahorita vamos con el tema de la oposición. Ninguno de ellos, cierro diciendo esto, ninguno de ellos, ahí sí coincido con el maestro, están a la altura de un liderazgo fuerte, ético, creíble, y los está superando la crítica periodística y los está superando la sociedad civil, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos con esta parte de cómo ha impactado en los medios, cómo se ha movido también la sociedad y también la oposición. Pero seguimos con este tema de que esto de que pasa con la casa gris que le llaman, más allá de la parte individual, a mí no me gusta la parte del morbo, de si el hijo o no el hijo. Vayamos un poco más al fondo del análisis. Y estamos analizando, amigas y amigos que nos siguen, el tema de la corrupción, porque hoy resulta que digamos que los medios, lo que le plantean a Andrés Manuel, digamos que el gran panfleto que está en los medios es que todos son iguales. Y entonces eso nos mete en una circunstancia muy desoladora a los que no somos iguales. O sea, no necesariamente todos somos iguales y no necesariamente en nuestra cultura y en nuestro país y en nuestra sociedad las cosas se tienen que hacer de esa manera. Y parecería que irremediablemente, al señalar a Andrés Manuel y a su equipo, entonces ya no hay salida, todos somos iguales. Y de lo que se trata es, como decía Juan Carlos, pues que seas corrupto, pero que estés con el poder, ¿no? Para que no te puedan decir nada, porque si eres corrupto y no estás con el poder, vas a tener una persecución justamente del poder. Es un mal sistema. Gilberto Zavala, ¿qué opinas de este tema de la corrupción? Porque desde el punto de vista de la educación es importantísimo, Gilberto Zavala. Mira, yo diría que este tema cuando lo empezamos a abordar, cuando salió y que el presidente había hecho la defensa, por supuesto, creo que la hizo más como padre que como presidente. Yo dije en aquella ocasión que el presidente nos debía mucho más allá de esas palabras o de esa defensa que estaba haciendo, porque con otros actores de su gabinete había mayor énfasis en una defensa más férrea, más echada para adelante. Creo que en el caso familiar, creo que le faltó coraje, creo que le faltó esa parte de ser el presidente, de hablar el presidente, y justamente debió de haber abogado, no soy asesor por supuesto, del tema de la corrupción,
cómo se combatía la corrupción y tomar distancia de esta cosa que le ocurría con un familiar directo. Sin embargo... Pero que ya son varios, ese es el gran problema. Sí, también. Sí, claro, efectivamente, son varios, y luego esa respuesta tardía, lo único que evidencia o lo único que genera es una percepción social de que algo más está ocurriendo. Es decir, creo que hay una crisis presidencial, creo que hay una crisis familiar que le pega al presidente y que por supuesto hay una reacción del poder porque le toca el núcleo de su política, la corrupción, la lucha contra la corrupción, y creo que eso tendríamos que estarlo observando con mucho detenimiento, cuáles van a ser los siguientes pasos. Yo espero que se serenen las cosas y que podamos reencauzar a México. Muy bien, es cierto. Ricardo del Muro, el presidente hoy dice, y ahora sí vamos con el tema desde la perspectiva de la comunicación, porque el presidente hoy dice que va a pedir al INAI que le den los datos sobre un periodista, o sea, Carlos Loret de Mola, ¿no? Lo que gana, que efectivamente se los den para que sea oficial. Desde la perspectiva de la administración pública comete dos grandes errores y uno de ellos es delito. Uno, primero, que el INAI no investiga a particulares. Si lo hiciera, sería espionaje. Ese es un error, es decir, ese es un error administrativo. Y el otro, que dar a conocer datos de particulares por un servidor público es un abuso de poderes, es un delito. Ricardo del Muro, no hay, no tienes la respuesta correcta y porque no tenemos esa información, no tenemos acceso a ello, pero yo sospecho, tú no sé si compartimos la idea, no hay alguien que le esté diciendo al presidente que no cometa esos errores, que están uno tras otro, que es un problema de comunicación. En eso sí eres experto, Ricardo del Muro. Es una muy mala comunicación la respuesta. Bueno, ¿no? yo creo que aquí ahorita están brincando los errores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno, lo manejamos al principio, el riesgo que se tenía con las famosas mañaneras, porque esto desgastaba el mensaje presidencial. No es lo mismo estar viendo al presidente todos los días, que efectivamente acapara da lo que se dice periodísticamente, da la nota y la agenda política, pero al mismo tiempo se convierte en un blanco permanente de quien no está de acuerdo con él, y por lo regular, como a cualquier ser humano le sucede, si estás tú hablando de una forma permanente de todo tipo de temas, pues solo que seas un genio o tengas a tu asesor a un lado diciéndote los asuntos, forzosamente vas a cometer errores. Creo que eso es evidente de que este esquema fracasó. O sea, lo acepto, o sea, lo dejo claro, fracasó este esquema de la mañanera porque se le ha revertido. Perdió, como dice Loret de Mola, perdió ya la iniciativa el presidente, porque esos temas en los últimos 15 días ya no los ha fijado en la agenda. No sé, pero la verdad es de que nos hemos metido prácticamente en el dime y dirás, ¿no? O sea, de que si tiene tanto, de que si no tiene tanto, de que si le dijo, de que si se murieron 24, de que si se murieron 25, y es lo que en términos de comunicación es la crisis del rumor, ¿no? Entramos prácticamente a una chismografía. Y eso le hace perder la agenda, en realidad. No, y nos hace perder a todo mundo, nos hace perder pierde el presidente, pierden los opositores y pierde la ciudadanía y pierde la prensa. Todos perdemos en este mole de opinionitis. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, también creo que la experiencia de López Obrador ha demostrado que hay que tener mucho cuidado con mezclar la política con aspectos morales. En la historia tenemos un personaje que puso como primer punto el terminar con la corrupción y se llamó Robespierre. Y Robespierre se le llamó el incorruptible. Y Robespierre terminó mandando a la guillotina a todos sus aliados, porque lógico, no había el ser puro que él impulsaba, y terminó él mismo siendo guillotinado, ¿verdad? Sí. Entonces, porque finalmente el manejar la pureza, pues es muy, no es que yo me quiera decir que todos tenemos, nadie es puro en última instancia, ¿no? O sea, todo el mundo,
en México todos somos honestos hasta que no se demuestre lo contrario. Ese es, pero respetar la ley sí es necesario, ¿no, Ricardo? Claro, ahora, entonces creo que eso también ha sido un error en cuanto a la política presidencial, y ahorita se está observando. Eso es súper claro. Y entonces, pues sí, lo que estamos viendo es de que estamos ya en la antesala del 2024. Muy bien. Y lógico, el discurso y la imagen, tenemos que aceptarlo. Están viendo las grandes fisuras, y por ahí van a venir los ataques contra el presidente, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, dice Ricardo del Muro que este modelo se está agotando o se ha agotado. Y por otro lado, los modelos y en política solamente se agotan cuando algo los sustituye. Es decir, el fenómeno que vimos hace unos días respecto a tener a 60,000 personas en un tweet de manera simultánea, es un fenómeno, es el mayor número a nivel mundial de una conversación. ¿Este fenómeno va a sustituir en adelante, digamos? ¿Crees que este es el nuevo fenómeno que sustituye la comunicación política en México? ¿O es una excepción? Yo lo que no haría es subestimar. Yo creo que están subestimando al tratar de minimizar lo que está pasando y no entenderlo. Porque efectivamente en cuestión de horas, de 2, 3 horas, yo entré al chat y vi, bueno, había algunos políticos. Pero a ver, perdón, estás diciendo que lo subestimaron desde la presidencia, no nosotros aquí. Sí, es que el problema es cómo está reaccionando. Yo creo que Primero Ibarra, el Goebbels de este gobierno y los asesores en materia de comunicación son muy radicales. Y lo han metido lo han arrinconado al presidente en esta posición que lo radicaliza. Pero es lo que le gusta a él también, ¿no? Siempre dobla la apuesta. A él le gusta eso, ¿no? Pero yo creo que bien le haría, y bien nos haría a todos, el que reflexionara y se dejara asesorar mejor. El problema es que los que le hablaban al oído ya se fueron. Se fue Julio Scherer, se fue Romo. Sí, y se fueron por dignidad, por decir, por decir mejor, si no me va a hacer caso, o si no le puedo decir porque está rodeado. Eso lo hemos vivido todo, a ustedes les ha tocado, a todos nos ha tocado entre nuestras modestas escalas, ¿verdad? Ver cómo vas a una reunión y cuando tú te atreves a disentir, que es muy común, yo creo, en estos participantes que estamos hoy, no faltan quienes le digan al jefe que todo está bien, ¿no? Y eso le hace mucho. Y a algunos jefes les gusta eso, que les endulcen el oído, ¿no? Y eso le hace mucho daño al poder. Me acuerdo del memento mori, de recuerda que eres mortal, pues, ¿no? Sí, así es. Y la tentación del poder es entre rodearte de un círculo, aquí le llamamos la burbuja en Chiapas, ¿no? O sea, al final los gobernadores terminan secuestrados, siempre pasa por un grupo de aduladores que actúan a sus espaldas. Yo creo que el presidente está siendo traicionado por mucha gente que está haciendo negocios al amparo del poder y él no lo sabe. Y él no lo sabe. Ahora, el tema de la comunicación, efectivamente Chávez habló muchas horas, muchos años, Fidel Castro habló muchas horas, muchos años, pero no todos los días, Chávez lo hizo por una temporada, pero aquí pasa lo del síndrome de Ícaro, ¿no? O sea, te expones tanto al sol que se te van a derretir las alas, pues, ¿no? Y vas para abajo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría, es una duda que me corroe desde el fin de semana, bueno, desde hace varios días, es preguntarle al maestro Ricardo, él que votó por este proyecto, que cree en este proyecto, y es muy propio de la formación que tiene, que yo respeto mucho, ¿no? Y que la podemos debatir, ya la hemos debatido acá mucho. Sí. Pero en su fe, en su creencia, no se siente traicionado por lo que pasó, o sea, no se siente mal por lo que pasó, no le afecta en lo más mínimo su convicción. Yo creo que y eso yo creo que para todos, ¿no? Estamos en un momento y a veces por eso me he puesto a revisar los ejemplos históricos. El caso más sintomático, pues, es el de Lázaro Cárdenas en un momento determinado, que también polarizó muchísimo a la sociedad. Yo creo que todos los días, y sobre todo antes del programa, me tengo que hacer una reflexión entre tratar de ser objetivo y evitar irme por la parte visceral. Entonces, en ese sentido, yo creo que se tiene que
también se tiene que distinguir el aspecto. O sea, creo yo que Andrés Manuel López Obrador, presidente, el hombre, pues es un tipo con muchísimos errores, visceral, cualquier ser humano, que al fin, como buen tabasqueño, le encanta hablar hasta por los codos. Eso está por un lado. Y por el otro lado, lo que yo creo es que los proyectos políticos, o sea, yo no creo tanto en el proyecto que se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que creo un poquito es, o lo que creo fundamentalmente, y bueno, de ahí mi simpatía hacia esta situación, es el proyecto de recuperar la rectoría del Estado y buscar es más en un modelo. En un modelo aunque está lo que pasa es que ya está tan manoseada la palabra neoliberal, pero sí creo que se necesita un modelo de volver a poner las cosas más equilibradas de como estaban hasta antes de que llegara López Obrador. Pero la pregunta de Juan Carlos tiene jiribilla, ¿estás arrepentido, digamos? No, yo no estoy ¿Volverías a votar por Andrés Manuel? No, claro, y voy a votar a favor o sea, yo sigo en cuanto al proyecto, creo que es correcto. Lo que observo y creo que es lo que me da fuerza para seguir adelante en lo que yo creo en este proyecto, es que veo una oposición que es puro bla, bla, bla y nada de acción. Ahorita vamos a ir con ese tema, con ese vamos a más adelante. Sí, vamos a hablar con Gilberto. O sea, ves muchas urracas hablando, ¿no? Bla, 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 pero no ves acción. Y qué bueno, desde mi punto de vista, pues no ves una oposición organizada. Muy bien, vamos con Gilberto Zavala. El tema de la comunicación, Gilberto, para cerrar esta parte, y ahorita vamos a ir con el tema de la oposición, Ricardo del Muro. Gilberto, la comunicación, dice Ricardo del Muro, se agotó en este modelo de las mañaneras. Juan Carlos dice, efectivamente, es demasiada exposición y además lo asesoran mal, o sea, como que va a bote pronto todos los días. Pero el presidente de la República, muy difícil da marcha atrás, no lo hizo ni como candidato, no lo hizo como presidente. ¿Qué podemos esperar desde tu perspectiva, desde el punto de vista comunicacional en los próximos meses y años? Creo que se va a agudizar esta fuerza, digamos, conducta, hablando de manera perceptiva, intimidante del poder presidencial, del poder del Ejecutivo, contra la libertad de expresión. Está obligado a hacerlo ya, yo creo que ya no tiene reversa, no sabe echar reversa. No de marcha atrás. Y sin embargo también esta crisis permite ver a un presidente que es vulnerable, creo que es vulnerable, y que esa vulnerabilidad hoy se manifiesta en una crisis que termina por, digamos, esa fuerza, ese ritmo que traía, por verse agotado. Ahora mismo la narrativa oficial de la Cuarta Transformación me parece que se ve cansada y agotada. Va a ser interesante qué va a ocurrir, porque el presidente ha abierto demasiados frentes. Tenemos ahí España, los frentes internos con los diferentes actores, y esta parte de la crisis familiar, creo que ahí está su mayor vulnerabilidad. Creo que nadie la previó. Y Juan Carlos hablaba un poco de eso, como que se le nota al presidente, como digo, todos como seres humanos somos vulnerables, hay que entender esa parte. Se le nota al presidente quizás hasta decepcionado, es decir, más allá del político que sale todos los días a echarse por delante. Pero hay un dato, él desde de origen de su presidencia señaló y dijo muy claro que ningún presidente está exento de lo que ocurra en el país y con su gente cercana. Es decir, está enterado el presidente, sabía el presidente, no previó esta crisis que fuera a llegar más allá, y por eso se nota irritado, sobre todo con un personaje de la comunicación que es quien abre esta crisis, quien desata esta crisis, y creo que ahí el presidente sí cae en un terreno pantanoso, y vamos a ver qué dice precisamente el tema que sigue, la oposición, cómo la articula, ¿no? Muy bien, vamos con el tema de la oposición, Ricardo del Muro. Justamente sobre este mismo tema, doy algunos datos. Las encuestas hablan de una caída de 5 o 6 puntos, algunos hablan hasta de 8 puntos, estaba en 67, algunos hablan de 59, 60 puntos del presidente, que es una forma de medirlo nada más, pero otra es la percepción del pueblo, en donde dicen, bueno, pues efectivamente esto que está pasando lo hace vulnerable, como decía Gilberto Zavala, pero la oposición, por otro lado,
hablando de, digamos, de una posición articulada, no se ve que lo esté canalizando adecuadamente. No sabemos si lo va a hacer ahora con lo de la revocación del mandato y en las elecciones de este año en los 6 estados donde se van a disputar las gubernaturas. No lo sabemos, pero ¿cómo ves tú a la oposición respecto a este fenómeno que está ocurriendo ahorita, Ricardo del Muro? Bueno, yo creo que la brújula nos las van a dar las elecciones intermedias para gobernadores. O sea, algo fundamental, vamos a ver qué ocurre en las gubernaturas que se están peleando este año. Hay que ver si la alianza, lo que le han llamado la alianza opositora, esa mezcla de PRI, PAN, PRD, logra posicionarse en algunos estados. Lo que se habla es de que el único estado donde podrían ganar los panistas sería Aguascalientes. El caso de Hidalgo, hay una fuerte pugna con los priistas porque se piensa que el candidato se les está entregando la candidatura al Partido Acción Nacional. Está surgiendo una sorpresa que le hemos comentado con Juan Carlos Calimayor, que es el surgimiento en Quintana Roo de Roberto Palazuelos, un candidato que su discurso, a pesar de que se pueda antojar medio frívolo, sin embargo, un poco refresca el tipo de discurso al que estamos acostumbrados. Yo en lo personal me gusta escucharlo porque da comentarios diferentes al tipo de discurso que estamos acostumbrados por parte de los políticos, ese mensaje mesiánico que se habla de que siempre están, desde niños les llegó la luz para pensar en el bien de la entidad. Creo que el caso de Palazuelos es bastante diferente y creo que como van las cosas es posible que gane Quintana Roo, Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué podría suceder ahí, pero la gran interrogante sería ver cómo terminan estas elecciones intermedias. Si Morena logra ganar o si logra ganar todos los estados, con la excepción, digamos, de Quintana Roo y de Aguascalientes, tendríamos un movimiento de Morena territorializado. Y nada más quedarían las dos elecciones previas del 2023, que serían el Estado de México y creo que la otra es, creo que es Chihuahua, no me acuerdo bien, pero creo que es otra. Pasó. Bueno, no es otra, no me acuerdo el otro estado, pero son dos elecciones. Coahuila y el Estado de México, sí. Y entonces pues esto nos daría un panorama de cómo nos enfilamos hacia el 2024, y en el Inter pues estamos todos esperando a ver, todo indica que como están las cosas, pero ya para cierro esto rápido, el candidato de la oposición va a surgir de Morena, o sea, puede ser el que va a ser designado, ¿no? Pues un escenario. Juan Carlos Calimayor, pues la oposición está, cuando empezó, digamos, cuando empezó este año, hasta el propio Marco Cortés dijo que solamente iban a ganar Aguascalientes. El propio presidente del PAN dijo que no tenían posibilidades de competir realmente en 5 estados. Hoy las cosas parece que pueden cambiar. Dice Ricardo del Muro, vamos a ver si políticamente este escándalo tiene efectos hasta las elecciones intermedias, en las elecciones de los estados. Es decir, si no se puede traducir en un proceso electoral con resultados concretos, no sirvió de nada para la oposición, es lo que dice Ricardo del Muro. Y recuerdo el caso, cuando fue lo de Guerrero, la elección de Guerrero, había una gran movilización de feministas, pero no se pudo canalizar, es decir, no se convirtió eso en un resultado electoral. Ahí tiene razón Ricardo del Muro. Si no se traduce en un resultado electoral, políticamente no sirvió de nada digamos, este esquema o esto que está ocurriendo. ¿Tendrá el presidente la posibilidad de recuperarse de aquí el proceso electoral o cambiarán, digamos, los resultados? ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Tú qué analizas respecto al proceso electoral intermedio? Bueno, de atrás para adelante, lo que acabas de decir es que el feminismo, igual que otras expresiones de la pluralidad, no son movimientos mayoritarios, ¿eh? El feminismo como activismo, ¿no? Las mujeres sí son casi... como votantes. Estamos a la par prácticamente, hay un poquito más de mujeres siempre, en todo el país y todos los estados, y por eso no permeó, o sea, este fenómeno es distinto. Yo lo que aprecio, yo tengo otro pronóstico, yo tengo el pronóstico de que empezó Morena prácticamente con un pronóstico muy favorable. Sí.
y que en la medida en que la oposición va escogiendo candidatos, la lucha por el poder en lo local puede conformar otras mayorías que no tienen que ver con la agenda nacional. Ahora, el gran error de Morena, ya lo vimos en los candidatos, es que así como ganaron de gratis muchos candidatos, Chiapas es un buen ejemplo, ganaron San Cristóbal, ganaron Comitán, con candidatos que yo platiqué con ellos, ¿no? O sea, no esperaban ganar, ¿no? Y así pasó con los panistas cuando ganó Fox. En el 18, estamos hablando del 18, en esta ocasión del 18. Sí. Entonces, pero el problema es quererte tener siempre la foto con López Obrador para usarla en la campaña. Yo creo que es un error que todo gire gravitacionalmente, porque lo que dejaron de hacer es formar cuadros renovados que le den un nuevo rostro a la sociedad. Entonces, este efecto de sistema planetario, que todo gira en torno al presidente, no le favorece a Morena como partido, porque dependen mucho de la imagen de él, y si la imagen de él se ve vulnerada, pues no se va a reflejar necesariamente en votos, ¿no? O sea, si tú ves las encuestas, una cosa es la simpatía del presidente, que como bien dices, ha sufrido un bajón en los últimos 20 días, y otra cosa es la preferencia electoral por Morena. Morena anda por el 40, en el mejor de los casos, y el presidente anda por un 60% de aprobación, es decir, no muta efectivamente exacto. El respeto a la figura presidencial, lo mismo tenía Calderón. Aquí el problema es saber si, o Fox, o incluso Cedillo. Aquí el tema es ver si no le pasa el efecto Casa Blanca, por eso le puso a la oposición la Casa Gris, y lo arrastra como le pasó como analogía, ¿no? Sí, como a Peña Nieto, que Ayotzinapa y la Casa Blanca los sepultaron a un 20% de aprobación, Así cosa que no le había pasado a ningún presidente en los últimos 6 o 7 sexenios, ¿no? Así es. Entonces yo lo que sí veo es que, inclusive me atrevo a decir que lo que hoy estamos analizando va a cambiar porque depende de circunstancias y factores exógenos que pueden cambiar la realidad. Ahora, hay que reconocer, o hecho no bien el presidente, estemos de acuerdo con la política de abrazos o no balazos, que es otra dicotomía, yo digo aplicación de la ley. No se trata de que todo lo resuelvas a balazos, pero tampoco se trata de que el ejército tenga órdenes de no contestar, de no usar la fuerza, simplemente de aplicar la ley, que eso lo estamos viendo en Chiapas. El problema es que la gobernabilidad se debe a que no hay una presencia de la autoridad que ponga orden en algunos municipios, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que vamos a hacerle del abogado del diablo. Vamos a decir que la pandemia, los efectos económicos y los malos resultados, sea el cochinero que le heredó el neoliberalismo, sea la pandemia, sean sus propias decisiones, el hecho real, tangible, es que la inflación está pegándole a los bolsillos de los mexicanos, que no sirvió el salario mínimo, o sea, porque lo rebasó la inflación, que la percepción de inseguridad ha crecido, porque tú ves las encuestas, dicen que creen que hay, en materia de gobernabilidad, no está bien calificado el gobierno. Lo que está bien calificado es la persona del presidente. Sí, entonces, así es. Entonces, termino diciendo que todavía van a suceder muchas cosas. No veo yo a alguien de Morena por la oposición. Yo tengo mis reservas. No veo en la oposición la persecución política cada vez más evidente en contra de Anaya, pues lo anula de la contienda. A mí nunca me gustó Anaya como candidato, soy franco, pero no es por ahí. O sea, hay otros actores, depende de cómo jueguen. Yo creo que Movimiento Ciudadano, al que no pertenezco y no me afilié, simplemente acepté ser candidato de ese movimiento, prefiero tener la independencia para poder hablar con esta libertad como ciudadano. A lo que voy es que está apostándole a crecer como le está apostando Vox en España, o le está apostando la derecha en Argentina, y otros movimientos, cansados de que el remedio salió peor que la enfermedad. Ya ven que Podemos en España de repente irrumpió y ahora ya se vino a la lona. Abajo, sí, así, son fenómenos que están ocurriendo en la política. Son fenómenos que están ocurriendo y que son mundiales. O sea, son mundiales. El surgimiento de los populismos, el desgaste del ejército, o sea, el poder desgasta, eso es muy bien, ¿no? Pues en resumen, Juan Carlos, son 4 estadísticas que tendríamos que estar revisando, 4 indicadores. Uno, la sociedad, cuando
califica el gobierno de la Cuarta Transformación siempre es negativo, en seguridad, en salud, en economía, prácticamente en todo. Cuando califica el presidente siempre es positivo. Cuando califica esto que está pasando ahorita es abrumadoramente negativo, pero cuando califica a la oposición tampoco es positivo. Son 4 indicadores que tendríamos que estar analizando constantemente para saber, para más o menos prever por dónde vienen las cosas, pero parece ser que los momios empiezan a cambiar. Gilberto Zavala, una pregunta, cuando salió lo de la Casa Blanca con Enrique Peña Nieto, que efectivamente, como dice Juan Carlos, derrumbó, digamos, la popularidad que traía Peña Nieto después de lo del Pacto por México, junto a lo de la Casa Blanca y Ayotzinapa. Pero Peña Nieto hizo algo interesante, salió a pedir disculpas, ¿sí? Enfrentó las cosas, salió a pedir disculpas. Alguien lo asesoró y le dijo que saliera a pedir disculpas. Eso provocó 2 cosas. Una, que el escándalo se acabara. Se acabó, fulminó el escándalo. No recuperó, digamos, su popularidad, pero acabó el escándalo. ¿Tú crees que el presidente tendría que salir a reconocer algo y pedir disculpas? No estoy diciendo que lo va a hacer, porque sabemos su personalidad, pero tú crees como estratega, ¿crees que lo debería de hacer? Yo creo que debería de salir su hijo. Si su hijo saliera, fuera distinto. El problema es que él ya se esconde en la figura presidencial. Resulta que ahora sale la empresa, también fija una posición diciendo que su portal ya tiene rato y que ha trabajado el muchacho con ellos. ¿Y por qué? Yo creo que en política nada ocurre por casualidad. Me parece que hay favores y ese es un gran favor que le hacen al presidente. Por lo tanto, sigue en el ambiente político y sigue el presidente protegiendo y cuidando a su familiar directo. Pero yo quisiera abordar un tema, ya que están viendo hacia el 2024. Yo creo que, sin embargo, el presidente ha venido tejiendo una ruta que manejó y que operó muy bien el sistema político que administró el Partido Revolucionario Institucional, el corporativismo. El corporativismo, hoy vemos, por ejemplo, gremios como Petróleos Mexicanos, en donde se lleva a cabo una elección con voto electrónico y no cambia nada más cambia el proceso, pero sigue lo mismo. Algo hay también ahí. Viene lo de Comisión Federal de Electricidad, lo de Luz y Fuerza del Centro, esos trabajadores que quedaron suspendidos porque desapareció la empresa en el gobierno de Peña Nieto y hoy están siendo recuperados vía la pensión vitalicia. Está el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está operando y que sin duda ha operado el tema de la revocación del mandato. Está la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien actualmente se mantiene en plan bajito, poco beligerante, y porque yo creo que están operando otra ruta, las intermedias y el 2024. Sí veo un presidente disminuido en este momento porque hay una crisis muy fuerte. Insisto, la parte familiar le va a pegar y le va a quedar, ya le va a quedar estigmatizado para la historia. Pero yo creo que el 2024, si fuera hoy las elecciones, creo que la gana el presidente. Hay un bloque, salió un bloque a defender, digamos, la postura presidencial. 17 gobernadores firmaron, dicen muchos que, a petición de la propia Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. ¿Qué efectos tiene esto, Ricardo del Moro? ¿Cómo ves? Pues es un esquema, o sea, el clásico esquema del desplegado. ¿Es un esquema muy priista? Es un esquema muy priista, muy viejo, pero también es una forma de mostrar el puño, es decir, por un lado te están golpeando y por otro lado te dices, tengo un grupo de gobernadores, está incluido, por ejemplo, el gobernador de Chiapas, que firmó ese todos los gobernadores. Todos los gobernadores, y la verdad, o sea, se le busque, es que yo la verdad, lo que a mí me gustaría es escuchar un discurso de oposición coherente. Pero más allá del ataque visceral, o sea, decir, ok,
el proyecto de López Obrador no sirve, vamos, este es lo que yo propongo, no lo Pero, veo. Ricardo, te hago la pregunta en este contexto, perdón, me regreso, porque efectivamente esa parte de la oposición ya la planteamos, las carencias que ha presentado hasta ahora, pero te hago la pregunta respecto a los 17, porque esto es digamos, es una estrategia política, pero en términos comunicacional no parece ser que no pega, es decir, por un lado están los 17 gobernadores, pero muy poca gente supo, digamos, de ese, porque es un apoyo dentro de la clase política. Por otro lado, hay unas redes que están saliendo, es decir, esos dos fenómenos, analizando los fenómenos políticos. Bueno, ahí manejemos una cosa. Desde mi punto de vista, una cosa es el contexto, la política o la discusión que se maneja en los medios y el tuiteo y los comentarios del taxista que le manda a un programa de radio y que todo el día lo leen y demás. Otra cosa es lo que decía el maestro Zavala, es la estructura del poder. La estructura del poder es morenista. La estructura del poder es morenista y mientras la oposición no le caiga el 20 de que tiene, igual que casi la misma receta que le aplican al presidente, hablar menos y organizarse mejor, va a haber Morena para rato. Muy bien. Juan Carlos, ¿tú cómo viste este fenómeno? Yo si fuera consultor, creo que ayudaría al presidente. No te escuchas bien. ¿Ahí me escucho? No, a ver si te acercas lejos. Más. Ah, caray, es que me quité el micrófono aquí por ocultar. Ahí me escucho, ¿ah? Sí. Sí, lo que yo creo es que les hacen falta asesores bien preparados. La respuesta estuvo mal hecha, la página de la empresa un día antes o unas horas antes, el edificio que ocupa esa oficina, resulta que hay otras 3 empresas en el mismo domicilio, el tema de que presta servicios como abogado. A ver, la coartada estuvo mal hecha para responder, o sea, y en lugar de resolver el problema, lo siguen manteniendo vigente. Entonces, y por otro lado tienes al presidente incurriendo, nadie es capaz de decirle, señor, el INAI le va a contestar que no. Y no creo yo no le aduzco a él que tenga un genio que ya está previendo, lo estoy haciendo para luego atacar al INAI, no es tan malévolo como muchos creen. Yo creo que es bastante que no le están, esto de presentar gráficas con errores ortográficos, a lo mejor a algunos les parece pecata minuta, a mí no. O sea, no, es terrible. Hoy, por ejemplo, en la mañana dijo, no he tenido tiempo de hacer el oficio para mandarlo al INAI, por favor. Es que él lo hace, ese es el asunto. Ese es el problema. Ese es el problema. Tienes un equipo al lado que debe de funcionar. A ver, son una bola de inútiles, eso es lo que hay que decir. Que no le están ayudando al presidente, ¿no? Pero sin embargo, Juan Carlos, a mí me parece que el documento, más allá de que el INAI le aporte información, la que está pidiendo, me parece que el propósito es otro, que le diga, que le faculte, que le deje una ventana abierta de que si él lo puede hacer. A ver, creo que esa es. Es que no ese es el problema, lo podría incluso, tú puedes solicitar de manera anónima esa información, pero no a un ente privado. No a las personas. No podemos pedir a ver cuánto gana Gilberto Zavala, eso no se puede. Sí, o cuánto gana Carlos Slim, o cuánto gana. No se puede, porque los particulares no. Las instituciones están para transparentar la función pública, no para investigar a los particulares. Eso es lo que hay que distinguir entre sean periodistas o no sean periodistas. O sea, muy bien, nos vamos. El problema es que con eso se pierde en el debate público, se debilita, pues, cuando debería tener un mensaje más sólido, más estructurado y mejor asesorado, ¿no? Sí, me parece que no están funcionando bien la oficina de al lado, el cuarto de al lado, el cuarto de asesores, no le está funcionando bien, están haciendo, no hay un buen control de daños. Pues. No, y además sí, presentar gráficas, datos con errores ortográficas, Washington con 2 errores ortográficos, presidente dice residente, cosas como esas que son garrafales. Es residente, pero del Palacio Nacional, ¿no? En fin, muy bien, nos estamos despidiendo, nos vemos mañana nuevamente en un programa más de En Contextos del Diario Ultimátum para seguir discutiendo la agenda sociopolítica nacional. Ustedes saben, amigas y amigos que nos siguen, muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros el día de hoy. Los invitamos mañana a que nuevamente estén con nosotros y discutan, platiquen
y se enteren de lo que está ocurriendo en la agenda sociopolítica nacional, la agenda socioeconómica, y por supuesto, México está cambiando y tenemos que ser parte de ellos, por lo menos en la opinión. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Gilberto Zavala, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Va que va. Y muchas gracias a todos. Contextos.